Ya, ahora, miren, acá ya la condición va a cambiar. Vamos a hablar... Uy, saca ahí, profe. Vamos a hablar de qué tipo de inyector. HV. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que este inyector, su activación es por presión hidráulica, por presión de aceite del propio motor, pero también es controlado electrónicamente y también trabaja con los voltajes que se les acaba de mencionar. ¿Para qué? Para que se pueda generar la alta presión acá en los inyectores. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos, miren acá tenemos un depósito. En este depósito, desde la bomba de aceite del propio motor, hace que llegue a este depósito y siempre este depósito mantenga una buena cantidad de aceite. Para que cuando el motor empiece en funcionamiento, acá detrás vamos a tener nuestra bombita de alta presión y nuestra bomba de transferencia también vamos a tener. Entonces, de tal manera que cuando el motor requiera mayores aceleraciones, entonces la bomba de alta presión genera mayor cantidad de presión de aceite para poder activar a la bomba, al inyector que se les acaba de entrar. Entonces, de esa manera es como se da la inyección de combustible. Pero para el sistema de baja presión, ¿sí? El sistema de baja presión, vamos a tener acá una válvula y vamos a tener también un sensor. Son dos elementos principales para este sistema. Entonces, el sensor está controlando constantemente la presión del aceite, del sistema de alimentación de combustible, no del motor, sino del sistema de alimentación de combustible, y le envía una información a la ASM indicándole que los parámetros están dentro de lo correcto. Pero si en algún momento estos parámetros cambian, entonces le envía la información a la computadora, la computadora hace su comparación con los datos que ya tiene programado en su memoria y dice, no, tenemos exceso de cantidad de combustible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda una orden a esta electroválvula para que se aperture y caiga la presión, ¿no? Entonces, de esa manera están en comunicación los tres elementos. El sensor, que le envía la información indicándole de la presión en la que se encuentra el sistema, la computadora toma las decisiones y finalmente sale una orden. Y esa orden la recibe ¿quién? El actuador. Este actuador simplemente lo que hace es recibir la tensión para aperturar y descargar la presión. Ahora, si fuese lo contrario, igual la computadora también indica, no, estamos bajos de presión, actívate y cierra. Cierra el retorno del aceite y se incrementa la presión en el propio sistema, ¿no? Entonces, de esa manera, constantemente se está monitoreando la entrada de combustible hacia la cámara de combustión en cada uno de los cilindros, ¿no? Entonces, ya estos sistemas controlados netamente ¿por quién? Por la SM. Entonces, la SM del motor tiene esa particularidad de controlar toda la cantidad de sensores que pueda contener nuestro motor y a la vez controla el sistema de alimentación de combustible. Eso es su chamba. ¿Listo? Entonces ahora, si nosotros observamos o tuviésemos la idea de que este es un motor que pertenece, no sé, ahí vamos a ponerle a una excavadora, entonces en la excavadora vamos a tener diferentes sistemas, ¿no? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué otros sistemas aparte del motor? ¿Quién? Hidráulico. Sistema hidráulico de la dirección, sistema de transmisión, sistema de frenos, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos sistemas existe una SM o una computadora, ¿sí? Entonces, igual las SMs de los diferentes sistemas monitorean también, ¿no?, el sistema hidráulico, si es de la transmisión, para que se ejecuten los cambios de acuerdo a los requerimientos que se tiene para esa acción en la cual está trabajando la máquina en ese momento. Entonces, ahora, ¿quién recopila toda esa información? El sistema BIM. El sistema BIM viene a ser otra computadora, se le conoce como el chismoso, porque ella agarra y le pregunta, a ver, SM, ¿cómo vamos? ¿Qué te está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya, chévere, listo. Y se va a la otra computadora de la transmisión. ¿Cómo va? Con los cambios, ¿todo correcto? ¿Algún problema? No hay nada. Y si encuentra o detecta algún problema, al toque más sale en su pantallita del BIM, ahí sale, ¿no? Primero te sale pues una alerta, ¿no?, indicándote que de repente, como primera falla, cambies tu modo de operación.
¿no? Y si no lo haces, aparecen otras alertas donde al final la propia memoria del sistema BIOS detiene la máquina por temas de seguridad del propio equipo. Así es como trabajan los sistemas en estos últimos tiempos. Ya tenemos un mejor control porque reparar una de estas máquinas es bastante costoso. Ahora, no tanto lo que cueste reparar la máquina, sino el tiempo que se va a detener la máquina. ¿Cuánto pierde una máquina? Una hora detenida, aproximadamente $5.000, dependiendo del tipo de máquina. Ojo, si hablamos de un camión minero, ni hablar, pechas, demasiado dinero ahí invertido. Entonces no se puede dar ese luz. Por eso es que hoy en día los fabricantes también han incursionado con nuevas tecnologías para que tengamos un mejor control. Ahora, este mejor control lo tiene que dominar ¿quién? Ustedes son los que se van a preparar, se van a entrenar para poder dar solución a todo. Ahora, solucionar los problemas eléctricos, electrónicos, porque estamos hablando ya de electrónicas, es que como comer pan, es lo más fácil del mundo. Pero, acá hay un pero siempre, que tienes que saber la parte fundamental, la parte básica. Tienes que dominar ley de Ohm, circuito en serie, circuito en paralelo, circuito mixto, porque lo que ustedes van a averiguar, por ejemplo, aquí yo voy a coger este arnés, si yo he detectado que hay un problema acá, por ejemplo, acá yo voy a revisar que exista una buena cantidad, que no se excedan de los valores de la resistencia, que existe el valor de voltaje de acuerdo a lo que indique el fabricante. Todo lo que yo estoy hablando se trata simplemente de lo que es la ley de Ohm. No hay otra cosa que vas a aprender. Lo que sí vas a aprender es, por ejemplo, este sensor de temperatura de aire, cuál es su función, de cuántos cables está compuesto, si es un sensor activo, es un sensor pasivo, eso es lo que vas a aprender. Lo adicional, pero en la parte del control electrónico, el diagnóstico electrónico, simplemente es electricidad básica. Y eso es lo que yo recomiendo desde los calichines. Aprende esto, no quieren, bueno, cuando llegues acá se te hace un mundo, por eso es que hay muy pocos electrónicos, porque cuando tú entres acá vas a encontrarte con cosas que no las vas a poder lograr de entender. ¿Por qué? Porque no tienes dominio de algo que es lo básico, lo principal, que es la ley. Y ahí, en ese concepto, señores, está encerrado todos los secretos de la electricidad. Adicional a esto, el fabricante tiene pues ahí su sistema, el SIS, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tiene el IT, y en el IT te lo dan pues mascadito al revés y al derecho, ¿no? Pero para que tú resuelvas ese problema, antes tienes que conocer parámetros muy básicos. Creo que ya les dije, ¿no? Tienes que apréndete solamente del sensor de temperatura.